Ahí estamos. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y hoy vamos a continuar, ¿sí? El módulo, la semana pasada habíamos visto, ¿no? El módulo de contabilidad, ¿sí? Habíamos hablado de algunos aspectos muy superficiales, así ustedes podían rendir. Hoy vamos a continuar, ¿sí? Conociendo la partida doble, que es el debe, el haber, ¿no? Conociendo las ubicaciones y para que nosotros podamos empezar a trabajar la parte práctica es necesario conocer las cuentas, ¿sí? Vamos a estudiar las más conocidas, las más aplicadas, ¿no? Porque son muchísimas, ¿sí? Son como 38 del activo, 17, 18 del pasivo, ¿sí? Y bueno, todas las demás que debemos saber manejarlas, ¿sí? Entonces hoy vamos a entrar en tema, como se dice, ¿sí? Bueno, a ver, déjenme que yo les pueda compartir, ¿sí? Acá está. Vamos a terminar porque hoy teníamos muchos. Teníamos contabilidad por un lado, cuentas por otro, parte práctica por otro, ¿sí? Así que mucho. Bien. A ver que ustedes puedan verlo, sí. A ver. Mm, cerramos esto y abrimos aquí. Ahí está, fíjense. Vamos a conocer, vamos a ampliar para que puedan verlo mejor, la partida doble, ¿sí? Acá nosotros, ¿a quién nos referimos cuando hablamos de partida doble? Bueno, al famoso debe y haber, ¿sí? Que estas palabritas las vamos a incorporar ahora, ¿sí? Y fíjense cómo las vamos a memorizar si hay personas que es la primera vez que tienen contacto con contabilidad, ¿sí? ¿Por qué se llama, no, partida doble? Bueno, no, porque nosotros en cada una de las operaciones, decimos en cada una de estos pasos, vamos a referirnos así, vamos a ir anotando 2 veces, ¿sí? Las cuentas, ¿sí? Ahora en la parte práctica lo van a entender mucho mejor, ¿sí? Y fíjense cuál es el secretito, que es este que está destacado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del debe, va a ser todo lo que a nosotros, bueno, recibimos como empresa o como comerciante o como persona que trabaja, ¿no? En esta área. ¿Qué sería lo positivo? Para nosotros vamos a decir que este aspecto es lo bueno. Cuando nosotros hablamos del haber, en este caso, bueno, en este caso es todo lo negativo. A ver, déjenme que podamos admitir. Sería todo lo negativo, ¿sí? Sería todo lo que es de salida, ¿sí? Ahí lo vamos a poner con signitos, ¿sí? Si es una manera muy didáctica de aprenderlo, ¿sí? Otra terminología que debemos aprenderla para sucesivas clases, o cuando ya trabajemos la parte práctica, son estas, fíjense. Bueno, debe, recién se las mencionaba, nosotros lo vamos a encontrar en la parte izquierda, ¿no? De cada uno de los diferentes asientos que vamos haciendo, ¿sí? En el haber o el haber se va a encontrar siempre a nuestra derecha, ¿sí? También cuando hagamos los asientos. Acá empiezan estas palabritas que es cargar o adeudar, ¿sí? Es cuando nosotros vamos a colocar decimos una anotación, una cuentita, ¿sí? Que es del debe, ¿sí? Ya las vamos a conocer a cada una de ellas. Cuando hablamos de abonar, fíjense, ¿qué significa? Cuando nosotros abonamos, ¿sale de nosotros el dinero? Y sí, ¿no? Que lo podemos tomar como una especie de pérdida, pero no, al contrario, porque nosotros estamos pagando a aquel servicio o a aquel proveedor que, bueno, nos permite tener los productos o la materia prima, ¿sí? Pero contablemente nosotros vamos a decir que corresponde al haber,
¿sí? Porque salió de nuestro patrimonio, ¿sí? Salió nuestro dinero. El saldo, ¿cómo lo vamos a obtener? Todos lo sabemos. ¿Quién no tuvo en algún momento alguna cuenta, ¿no? por pagar, ¿sí? Y es la resta, es una diferencia que vamos a hacer entre todo aquello que es positivo, ¿sí? Y todo lo que es negativo. Vamos a restar. Por eso le decimos un saldo. Aquí ya vamos a estar hablando de dos tipos de saldo, ¿sí? Que es importante que lo memoricemos y nos demos cuenta en qué momento sucede. Fíjense, estas palabritas que están destacadas, ustedes si quieren, hagan una pequeña tablita, ¿sí? Ayuda a memoria para el momento de utilizarlo, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de un saldo que es deudor, ¿sí? Nos vamos a entender o nos vamos a dar cuenta, fíjense, cuando la suma del debe, ¿sí? Es mayor que la del haber, ¿sí? Si quieren, ustedes pueden colocarlas acá con signos, ¿sí? Que es mucho más sencillo, pero yo acá se los destaqué, ¿sí? Saldo deudor, entonces, cuando la suma del debe es mayor que la del haber, ¿sí? Memoricemos. Saldo acreedor, bueno, va a ser lo opuesto, ¿sí? Cuando la suma del haber, que sería lo negativo, es mayor que la del debe, ¿sí? Que lo positivo, que aquello que ha ingresado, ¿sí? Fíjense acá, saldar una cuenta. Bueno, todos sabemos qué significa, ¿no? Pero, disculpen, ¿puede repetir del saldo deudor que no entendí? Es cuando vos vas a tener, vamos a cargar. Una vez que nosotros hagamos los libros diarios, ¿sí? Sí, sí, sí. A anotar todas las cuentitas, ¿sí? Que corresponden, las cuentas y sus valores, ¿sí? Sí. Luego nosotros tenemos que hacer las sumas, ¿sí? De esos valores. Y en algún momento va a figurar este saldo si es deudor o es acreedor, ¿sí? ¿Por qué? Suponete que a nosotros nos dé aquí la suma del debe, que digamos, a ver, un número que se me ocurre ahora, 34.000, por decirte, ¿no? Y nosotros aquí siempre tiene que ser mayor la suma del debe, ¿sí? Que la del haber. Que nos dé aquí, a ver, 12.000, por decirte, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Ya cuando lo veamos en la parte práctica y hagamos paso a paso los asientos primero, luego el libro diario, luego el libro mayor, luego los balances, mira que nos queda mucho, ¿sí? Ahí lo vas a entender mejor. Aquí es como eh, muy superficial, muy en el aire, ¿sí? Ya lo vas a ir comprendiendo, ¿sí? Me imagino. Y si no, lo vamos a repetir la cantidad de veces que sea necesaria, ¿sí? Esperamos que vamos a admitir ahí a Satia, que está ingresando, ¿sí? ¿Costó entenderlo? A esa partecita. No, no, ahí está, clarísimo. Sí, es verdad, cuando tengamos más práctica sobre eso, Por lo supuesto. vamos a entender mejor. Y sí, puesto esto es muy superficial, ¿sí? Ahora, si podemos, ¿sí? Vamos a empezar a hacer los asientos de aplicación, los vamos a hacer en clase de manera conjunta y luego yo les voy a dejar una serie de asientos para que los hagan y los analicemos después entre todos, ¿sí? Bueno, fíjense acá, saldar una cuenta. Bueno, nosotros acá sabemos que saldar una cuenta es decir abonar, podemos decir, ¿sí? Fíjense, otra frasecita para memorizarla. ¿Cuándo sucede? Cuando nosotros vamos a anotar el saldo del lado en que la suma va a ser menor. Fíjense aquí. Todas estas palabritas que están destacadas
hay que tenerlas en cuenta. De forma que una vez que nosotros las hemos anotado, la suma del debe y del haber deben ser igualitas. ¿Sí? Tiene que ser así. Nosotros ahí saldamos toda cuenta. ¿Sí? Yo digo que esperen, paciencia. ¿Sí? Es un poquito complicado, ¿sí? Así, todo teórico. Fíjense acá, ¿cuándo vamos a hacer nosotros los asientos? Bueno, van a ser una serie de enunciados con situaciones que se van a ir presentando en su vida laboral, comercial, ¿sí? Y que nosotros las debemos ir anotando, ¿sí? Y vamos a tener o registrando, ¿sí? La palabra correcta es registrar, ¿sí? Fíjense acá. Cuando nosotros hablamos de todo aquello que ingresó, recién lo dijimos, que correspondería al debe. Todas aquellas salidas, ¿sí? ¿A quién va a corresponder? Al haber, ¿sí? Con estas palabritas claves nos vamos a manejar y lo vamos a entender muy bien. Fíjense aquí, ahí yo creo que va a quedar mucho más claro. Tenemos un enunciado, ¿sí? Que nos dice, escuche, se compra una máquina nueva, ¿no? Por un valor de 400.000 pesos, con dinero en efectivo, ¿sí? Allí ya empiezan a salir las diferentes cuentitas. Y bueno, nosotros, ¿cómo deberíamos hacer este asiento? ¿Sí? Vamos a colocar, ¿recuerdan la estructura que tenía las, las cuentas? Decíamos que tenían la forma de una T, ¿sí? Arriba íbamos a colocar la cuenta a quien corresponde, ¿sí? Y luego hablamos de todo aquello que, bueno, entró y también que salió, ¿sí? Fíjense en este ejemplo. Nos dice que se compra una máquina nueva. ¿Ingresó aquí algo para la empresa? ¿Una maquinaria para producir? Bueno, entonces, ¿qué decíamos recién? Todo lo que ingresa o todo lo que es que corresponde a la entrada, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a colocar? En el debe, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Decimos, ¿se pagó con dinero en efectivo? Sí, nosotros cuando hablemos de dinero en efectivo, ahora vamos a decir que es caja, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cuánto salió? 400.000. Bueno, del lado del debe, claro que sí, ¿sí? De nuestro dinero lo hemos pagado de manera en efectiva, ¿sí? No es complicado, ¿sí? Yo creo que es más bien imaginando la situación, ¿sí? Este es muy sencillo. Después cuando nos pidan porcentaje, también, ¿no? Cuando se pague cierta parte, el 20% con dinero en efectivo, el 40% con un documento, ¿no? A pagar. Bueno, va a ir variando, ¿sí? Ya lo vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Despacito, tranquilos. Fíjense aquí, nosotros tenemos que conocer el libro diario, ¿sí? El libro diario es donde nosotros vamos a ir anotando, por supuesto, cronológicamente, diariamente, cada hecho contable, ¿sí? Cada hecho sería esa compra, ¿no? De una maquinaria o, bueno, ya será de materia prima, bueno, ya lo vamos a ir analizando en cada uno de los ejemplos. Fíjense acá, esta es una estructura que tiene, ¿no? Un libro diario donde nosotros lo primero que debemos hacer es colocar la fecha, por eso decimos que es cronológico. Luego acá figura un detalle, donde vamos a ir haciendo la apertura de cada una de las cuentitas, las vamos a ir colocando, fíjense, en este caso habla que es caja, ¿sí? Y que ha ingresado, bueno, acá es muy poquito, ¿no? 1.500 pesos. Y acá hablan de un capital. Habrá que ver cuál habrá sido el asiento, ¿sí?
pero es simplemente para que ustedes se ubiquen a qué corresponde cada uno de los espacios. Fíjense, acá lo van a tener muy clarito después, ¿sí? Fíjense, la letra A les decía que era la fecha, ¿sí? El B, aquí nosotros vamos a tener, por supuesto, el detalle, ¿sí? O hablamos también de las cuentas que son deudoras, ¿sí? Luego, fíjense aquí que tenemos la letra C, ¿sí? Que acá va a corresponder a todo lo que es, digamos, que corresponde al haber, ¿sí? Luego vamos a tener, vamos a ir a B, C, el D, ¿sí? Que le vamos a colocar el valor. L, nosotros aquí siempre tenemos que hacer una aclaración, una razón, ¿sí? ¿Por qué se hace cierta acción? ¿Sí? Fíjense acá, la razón es un aporte inicial de uno de los socios, puede ser, ¿sí? Que es Pérez. En realidad nosotros pondríamos aporte inicial por el inicio de las actividades. Puede ser una razón. Dependerá también del enunciado. Ya lo vamos a ir mencionando cuando hagamos la parte práctica, ¿sí? Todo esto, bueno, acá fíjense que me olvidaba. Nosotros acá este espacio decimos que es una glosa, ¿sí? Sería una especie de mencionar, por supuesto, la razón, una breve explicación, como les dije hace un ratito. Puede ser una razón o una glosa, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? No varía en nada. Después acá fíjense, bueno, ya tenemos las diferentes cuentas, ¿no? Que en este caso son anuales, hablamos nosotros. ¿Qué vamos a colocar en ellas o cómo están formadas? Fíjense. Vamos a hablar de un balance de situación, en qué situación quedó la empresa, ¿sí? Ustedes habrán notado que normalmente al finalizar el año, ¿sí? Algunas empresas o algunos comercios cierran sus actividades si no atienden al público, justamente porque están en este periodo, ¿no? Que es de balance, ¿sí? A ver en qué situación quedó en ese tiempo la empresa, ¿sí? Y aquí fíjense, vamos a hablar de esas cuentas de pérdidas o las cuentas de ganancia. Lo correcto, bueno, sería, por supuesto, que tengamos mayores cuentas de ganancia, ¿sí? Es conocer, bueno, como les digo, situación en la que hemos quedado, ¿sí? Fíjense, un balance de situación. Lo vamos a mencionar como el estado contable, donde se refleja, fíjense, el patrimonio que tiene la empresa, tanto en los bienes, ¿sí? Como en aquellos derechos, ¿sí? Normalmente, ¿se acuerdan cuando hablábamos en uno de los sistemas y mencionábamos que el año comercial no era de 365, sino que era de 360? Bueno, en esa época normalmente se realiza esta especie de balances, ¿sí? Luego acá nosotros tenemos que conocer, ¿no? Cuáles son las cuentas que corresponden a las pérdidas y cuáles son a las ganancias. Ahora las vamos a ver, espérenme un momentito que dejemos de compartir esta y pasemos a las cuentitas en sí, ¿sí? Esperen un momentito, que es este. A ver, ¿dónde está? Acá. Son muchos documentitos hoy, así que vamos a buscarlo. Acá está. Este es muy bueno, ¿no? Que cada uno, que van a tener ustedes en el práctico, realizar un pequeño cuadrito, ¿no? Que a ustedes les simplifique
la actividad, ¿sí? ¿Qué sería? Que ustedes mismos armen un cuadro donde se nombre la cuenta y una pequeña descripción, ¿sí? Que es la mejor manera de estudiar y después poder entender, ¿no? A medida que vamos realizando cada uno de los asientos. Fíjense acá, las famosas cuentas, ¿sí? ¿Para qué nos sirven? Fíjense, para estas tres acciones sería, ¿no? Vamos a poder clasificarlas, por supuesto que sí, en cuanto si corresponden al debe, al haber, ¿sí? Si son cuentas de, bueno, que son positivas o son negativas. Vamos a poder analizar, claro, ¿no? A medida que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo las descripciones y que tiene que adecuarse a ese enunciado, es la que corresponde. Las vamos a registrar, claro, a medida que vamos haciendo, bueno, los libros diarios, los libros mayores, ¿no? Y el balance. ¿Para qué nos sirven? Fíjense, ¿no? Para poder exhibir o poder tener nosotros toda esta información, ¿sí? Nosotros hablamos de una información que corresponde a la parte financiera, patrimonial, ¿no? Y otra parte que corresponde ya en sí a la parte económica. ¿De quién, por supuesto? De un negocio, de una empresa, ¿sí? Dependerá el rubro, ¿sí? Fíjense aquí, vienen cómo están divididas las cuentitas y que cada una de ellas tienen a su vez cuentas en sí, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar cuentas que son del activo, cuentas que son del pasivo, las que corresponden al patrimonio neto, y aquí hablamos de dos cuentas que son de resultado, ¿sí? Decimos resultados positivos, hay ganancias, ¿no? Lo opuesto, resultados negativos, bueno, aquí hay pérdidas. A ver, aquí no se ve muy bien. Vamos a poner otro colorcito. Ahí está, ¿no? Esto es muy sencillo de entenderlas. Fíjense acá, vamos a volver a explicar en cuanto al activo, ¿sí? ¿Quiénes eran o qué corresponde al activo? Bueno, todo aquello que la empresa tiene, ¿sí? A su favor. Fíjense, hablábamos al principio, ¿no? Decíamos que eran elementos o sintetizamos que son bienes, ¿sí? Más sencillo entenderlo así. Y que también tiene que ver, ¿no? Con los derechos de cobro. Miren acá. Ay, a ver. Bueno, vamos a ver cómo lo interpretamos, ¿sí? Mira, las cuentas del activo se van a debitar, ¿sí? Cuando ingresan, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a colocar del lado del debe en el libro, ¿no? Diario, que es ese cronológico que debemos ir haciendo nosotros día por día, ¿sí? Actualmente, bueno, tenemos todos formatos digitales y sistemas que son muchos más sencillos, ¿sí? Imagínense, antes había que tener un formato, un libro donde cargábamos, ¿no? Era un poco tedioso. Hoy en día todo se simplifica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, fíjense, en el caso, ¿no? Que se acrediten, ¿sí? Las cuentas. ¿Cuándo sucede? Cuando egresa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Directamente nos dirigimos a la columnita del haber, ¿sí? Siempre estamos hablando del libro diario. Miren acá, vamos ahora a los libros mayores. Por eso colocamos acá mayores o balance de comprobación. Si sucede estas dos situaciones, vamos a hablar de un saldo deudor, ¿sí? Saldo deudor. ¿Qué
vamos a ir a hablar de la parte negativa, podemos decir, ¿no? Que es todo aquello que la empresa debe abonar, ¿sí? Tiene deudas en ese caso, ¿sí? O podemos mencionar que son esas obligaciones, ¿sí? De pago. Un ejemplo muy común y que nosotros lo hemos estudiado, ¿se acuerdan que decíamos que no era muy conveniente? Bueno, los pagaré. Bueno, un ejemplo es este, ¿sí? Es una promesa de pago que se realiza, ¿sí? Y, o también puede ser algunas cuentas o algún medio que nosotros no registremos, ¿sí? Entonces aquí, fíjense si es conveniente o no. Entonces, no sabemos si lo vamos a cobrar. Por eso sería una deuda. Miren aquí, otra vez viene este pequeño cuadrito que lo tienen que memorizar y entenderlo. ¿Qué sucede con las cuentas del pasivo? ¿Sí? ¿Sería todo al revés? Fíjense, cuando se acreditan, cuando sucede, cuando se ingresa. Cuando ingresan, ¿no? Bueno, situaciones que vamos a ir colocando nosotros en los asientos. ¿Dónde lo vamos a colocar? Del lado del haber, ¿sí? ¿Por qué? ¿No? Porque estamos hablando del pasivo. Fíjense acá, lo opuesto. ¿Se debitan? ¿Cuándo? Cuando egresan, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Lo vamos a colocar del lado del debe. Todas estas situaciones siempre tiene que ser en el libro diario, ¿sí? A ver, díganme, escucho, decime, Profe, diga, a ver, dale, disculpe, quería avisarle sí. cuando está compartiendo la pantalla no corre, quedó siempre en la parte donde dice activo, A ver qué pasó. como que quedó tildada. ¿Puede ser? ¿Podría ser? Mm, a ver, ¿qué pasó? Puede ser. A ver, déjenme que veamos. Dejamos de presentar y volvemos a presentar. Muy bien que me hayas dicho. A ver, ¿saben qué pasa? Cuando alguien quiere ingresar, no se puede. A ver, veamos, probamos de nuevo. Bueno, profe, gracias. Ya, buenísimo. Me encanta que estén atentas. A ver si sucede ahora que podamos ver o no. ¿Están acá en las del pasivo? Sí, ahí están, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe, ahí se ve. ahora estamos. Claro, ahí está. Bueno, ustedes díganme, ahí nomás estén atentas y díganme, porque yo no puedo ver lo que ustedes están viendo, ¿no? Yo lo veo ampliado el documento, ¿sí? Bueno, miren aquí. Ay, ay, ay. Llegan las del patrimonio neto. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo obtenemos? ¿Sí? Aquí lo vamos a tomar muy sintético, muy rápido. Hacer una restita, una diferencia, ¿sí? Bien sencilla, entre aquello que es positivo, que corresponde al activo, ¿sí? Y el pasivo, todo lo que es negativo para ustedes y yo, ¿sí? Miren aquí, otra vez viene el versito, ¿no? Que lo vamos a aprender en la práctica. ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede con las cuentas del patrimonio neto? Fíjense, ¿cuándo se van a acreditar? Bueno, cuando van a ingresar. ¿Nosotros dónde lo vamos a colocar? En la columnita del haber, ¿sí? Y fíjense cuándo se van a debitar, que es lo opuesto, sería, ¿no? Cuando egresan, ¿qué hacemos nosotros? Directamente colocamos en el debe. ¿Qué sucede en los mayores y en el balance de comprobación o en el balance general? ¿Sí? Siempre van a tener un saldo acreedor, ¿sí? Pero tranquilos,
Esto en la práctica lo vamos a entender mucho mejor, ¿sí? Aquí vienen estas dos cuentas que decíamos que son las de resultado positivo y las de resultado negativo, ¿sí? Bueno, acá fíjense, por supuesto que si estamos hablando de resultados positivos, ¿qué pasó con la empresa? ¿No? Obtuvo ganancias, obtuvo dinero, ¿sí? Miren aquí, otro versito a recalcarlo y a aprenderlo, ¿sí? En el caso de las cuentas de resultado positivo, fíjense, ¿cuándo se van a acreditar? Cuando ingresan. ¿Qué hacemos nosotros? Las vamos a colocar en el lado del haber, ¿sí? Y cuando se debitan, cuando egresa, cuando sale, y nosotros ¿qué hacemos? Las vamos a colocar del lado del debe, ¿sí? Miren acá, en el libro mayor o en el balance, nosotros aquí, teniendo esta situación, vamos a tener un saldo acreedor, ¿sí? Tranquilos, ya lo vamos a comprender mucho mejor, ¿sí? Luego acá fíjense que nosotros vamos a mencionar en el caso que las empresas, por supuesto, pierdan dinero o en el caso que tengan que abonar como debe ser, ¿no? Impuestos, los sueldos para los recursos humanos, para los diferentes sectores de las empresas, o pueden ser gastos que sean diarios, ¿no? Que son necesarios para que la empresa funcione. Serían también momentos que va perdiendo la empresa, bueno, pierde, pero también si vemos la otra parte gana porque es necesario esa materia prima o ese mueble y útil, puede ser, ¿no? Que es aquello que nosotros necesitamos para hacer una actividad. ¿Qué pasa con las cuentas de resultado negativo? Bueno, es para memorizarlo de nuevo. Se debitan, por supuesto, cuando ingresan. ¿Qué hacemos nosotros? Las vamos a colocar en la columnita del debe. Se acreditan cuando, cuando egresan. ¿Qué hacemos nosotros? Las vamos a colocar del lado del haber. En los mayores o en el balance sucede esta situación, el saldo es deudor, ¿sí? Bueno, a ver, yo quiero que aprendan las cuentitas, ¿sí? Que en este cuadro está muy, muy sencillo, ¿sí? Que figuran las principales, ¿sí? Las que nosotros vamos a llevar adelante y las que en nuestra vida comercial, laboral, son las que siempre utilizamos, ¿no? Ahí la vamos a ver, son, bueno, aproximadamente unas 10 deben ser, ¿sí? ¿Las vamos a ir conociendo? Sí, a ver, fíjense. Esperemos aquí. Acá tenemos esta cuentita, ¿no? La cuenta caja, fíjense cómo va a estar representada. Nosotros cuando hagamos un asiento, ustedes van a observar que va a figurar dinero, plata, ¿sí? Yo ahí nomás lo voy a relacionar con esa cuenta, ¿sí? Que es caja. Miren acá, es importante conocer cuándo esta cuenta se debita, ¿sí? Fíjense, decíamos hace un rato, ingresa dinero en efectivo, bien, entonces se está debitando. ¿Cuándo se acredita? Bueno, lo opuesto, ¿no? Cuando egresa dinero en efectivo. Fíjense acá el saldo, ¿cómo va a ser? El dinero que tenemos existente, ¿sí? En nuestra caja, por supuesto, nunca puede tener un saldo acreedor, ¿sí? Pues no puede egresar, ¿sí? Más dinero del que hemos ingresado, ¿sí? Nosotros aquí, esto es importante eh, entenderlo, tal vez ustedes puedan hacer un cuadro más sintético,
más sencillo al momento de poder realizar los asientos, ¿sí? Ustedes van a tener como práctico hacer esta actividad. Fíjense acá, esta también es muy utilizada, ¿sí? Que sería la cuenta. Acá está banco y tiene una X porque corresponde al banco que la empresa, bueno, trabaja o, bueno, donde estén los cheques, ¿sí? Donde tienen depositados sus dineros, ¿sí? Por eso colocamos una X. Cuenta corriente, nosotros lo vamos a colocar con una C de casa, una barrita y una C, ¿sí? No es necesario poner cuenta corriente. ¿Cómo está representada? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que en un enunciado va a figurar alguno de estos ejemplos? Fíjense, va a estar representado por dinero, ¿sí? Cheques que nosotros hemos visto, ¿sí? Que van a estar depositados, por supuesto, en una cuenta corriente, ¿sí? Y que nosotros acá, ¿cómo hacíamos para retirar esos cheques? Teníamos que presentarnos en ventanilla, ¿sí? Para nosotros poder, bueno, lograr esa extracción, ¿no? O ese dinero. También, ¿no? Podemos hacerlo a través de los cajeros automáticos que la mayoría de las personas hoy lo utilizamos, ¿sí? También tenemos que conocer cuándo se debita, cuándo se acredita, ¿sí? Fíjense, ¿cuándo se va a debitar? Cuando vamos a depositar, por supuesto, dinero, cheques, bueno, o puede ser tal vez otros valores que aquí pueden ser pagarés en alguna situación, ¿sí? Normalmente los que más utilizamos es dinero, ¿sí? O cheques, de acuerdo a todos los tipos que nosotros hemos visto de cheques. ¿Cuándo se acredita? Bueno, acá fíjense, vamos a tener en cuenta, nosotros decimos libramos, ¿sí? Cuando realizamos un cheque. Por supuesto que vamos a efectuar una extracción, ¿sí? Sacamos dinero, ¿sí? Y o puede ser, ¿no? De los cajeros automáticos. Aquí, cuando efectuamos diferentes retiros, por supuesto, de los bancos, ¿sí? Aquí vamos a tener que tener en cuenta una comisión que nos van a, bueno, cobrar los bancos, ¿no? Por ese retiro de dinero. Bueno, los bancos no nos van a dar un servicio totalmente gratuito. No, siempre hay una pequeña comisión, ¿sí? Lo más importante de esto, por el momento, es que ustedes aprendan el detalle de cada una de las cuentas, ¿sí? Esta otra columnita después la vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Es comprender si es la primera vez que tienen contacto con las cuentas. Yo creo que no, porque todos los que fuimos, bueno, al secundario tuvimos una pequeña formación en contabilidad, ¿sí? Algunos más, otros tal vez vieron una noción. Miren aquí, deudores por venta. Esta es otra cuenta que se utiliza muchísimo, ¿sí? Y fíjense cómo está representada, ¿sí? Bueno, nosotros aquí es muy característico, ¿no? Cuando hablamos de dinero o tal vez otros valores que hemos fiado, ¿sí? ¿Sí? Ese sería personas que nos deben a nosotros y les vamos a decir deudores por venta, ¿sí? Miren acá, en caso de no ser por venta de mercadería, se utiliza deudores varios, ¿sí? En este caso vamos a estar hablando de un ejemplo muy típico, ¿no? Es un préstamo de dinero bueno, a terceras personas, ¿sí? Esto lo vemos después en la práctica, ¿sí? Lo más importante, como les digo, es aprender el detalle, ¿sí? Fíjense aquí,
tenemos valores a depositar. Ahí, acá. Valores a depositar. ¿Recuerdan cuando vimos cheques? ¿Cómo lo hacíamos? ¿No? Hablábamos de esos cheques que podían ser recibidos de terceras personas o pueden ser valores, no decimos equivalentes, y que aún no han sido depósitos, no los podemos cobrar, ¿no? Todavía, porque bueno, no han sido depositados, ¿sí? Pero para tomar como referencia valores a depositar son los cheques, ¿sí? No nos compliquemos mucho, tomemos que son los cheques. Fíjense acá, documentos a cobrar. Es muy fácil reconocerlo, lo hemos visto. Son aquellos, bueno, esos pagarés, ¿sí? Que, bueno, no es muy eh, propicio, muy bueno, ¿no? Tomar como ejemplo este medio, ¿sí? Donde fíjense, donde todavía no se ha producido ese cobro, ¿no? Y que hablábamos de dos situaciones, ¿se acuerdan? ¿No? Que no era conveniente, ¿sí? Sí era conveniente cuando yo ya tenía un medio que se llamaba protesto, ¿sí? Que era el más utilizado. Fíjense acá, mercaderías es súper fácil de darse cuenta, ¿sí? Fíjense, todos los bienes, ¿no? Todo tipo de bienes que sean destinados para qué. Por supuesto que para la venta y que tal vez nosotros compramos para revenderlo, puede ser la situación, ¿sí? Mercaderías. Luego viene uno muy fácil, ¿sí? De darse cuenta. Fíjense, ¿y qué es tan utilizado actualmente? Podemos decir equipos de computación, puede ser, ¿sí? Cuando nos referimos, fíjense, a computadoras, ¿sí? Con sus periféricos. ¿Cuáles serían acá? Todos los elementos que permiten que una computadora brinde una muy buena actividad. ¿Cuál sería? La impresora, ¿sí? Un escáner o los modems que son totalmente necesarios, bueno, para tener internet. Bueno, acá que utiliza para desarrollar la actividad cada uno de ustedes. Uno muy fácil también de darse cuenta es rodados, ¿sí? Todo vehículo que tenga la empresa para el traslado de, bueno, tal vez de su mercadería, ¿sí? O su servicio. ¿Cómo lo vamos a representar? Bueno, autos, ¿sí? O pueden ser motos en ese caso, ¿sí? Es fácil, es el más sencillo de darse cuenta. Luego tenemos otro ejemplo que es, ahí está, muebles y útiles, ¿sí? Este también se utiliza bastante. Fíjense, ¿por qué va a estar representado, no? Por todos esos, decimos muebles, aquellos artefactos que yo los pueda trasladar, ¿sí? Bueno, fíjense, ahí tienen ejemplos. Escritorios, pueden ser mostradores, pueden ser sillas, ¿sí? Fotocopiadoras o teléfonos, ¿sí? Que yo pueda trasladarlos. Muebles y útiles, ¿sí? Luego vamos a tener otra cuentita que son instalaciones. Fíjense acá. Este es sencillo y hay que entenderlo también. Sería todo aquel bien que yo voy a colocar, voy a adosar, voy a instalar, podemos decir, en un inmueble, ¿sí? Que estén fijos a la pared, fíjense, a la pared, al piso, ¿sí? O en algún techo. ¿Cuál puede ser? Bueno, una estantería o un cartel, ¿no? Acá, bueno, hay que tener en cuenta que esos carteles luego se cobran, ¿no? Por el hecho de exhibirlo, ¿sí? Alarmas pueden ser y, bueno, todo equipo de refrigeración que serían los aires acondicionados,
¿sí? Estas son las cuentas más utilizadas, son 38, ¿sí? Imagínense si nos ponemos a ver a cada una de ellas, no terminamos más, ¿sí? Nosotros vamos a ver las que más se utilizan. Ustedes en el material tienen, ahí están todas, ¿sí? Todas las cuentitas. Fíjense aquí, tenemos las cuentas patrimoniales, las opuestas, las del pasivo, ¿sí? Las vamos a agrandar porque aquí está muy pequeñito, ahí creo que ahí lo van a ver mejor. ¿Cuáles son? Una de las más utilizadas son los acreedores varios. ¿Quiénes son? ¿No? Bueno, fíjense, son las personas a quienes nosotros, bueno, hemos prestado, ¿no? Debemos más que todo, debemos, dinero es una deuda que tiene, ¿no? la empresa, ¿sí? Eh, y que sería cuando fiamos, bueno, esa sería la razón. Fíjense acá, proveedores, ¿no? Nosotros que vimos los sistemas de proveedores y hablábamos, en algún momento mencionábamos si es a favor o es en contra. Por supuesto que va a ser a favor, lo necesitamos a cada uno de los proveedores. ¿Qué hacen ellos? Nos permiten la actividad comercial, ¿sí? Y bueno, nosotros acá debemos abonar. Proveedores. Documentos a pagar, ¿sí? Bueno, vuelven a aparecer estos famosos pagarés, ¿sí? Fíjense que son entregados a terceros, ¿sí? Y que debemos pagar cuando llegue su vencimiento, ¿sí? Luego, fíjense acá, tenemos otro que son los valores diferidos a pagar. ¿Cuál es el ejemplo típico? Bueno, los cheques, fíjense, ¿quiénes los han emitido? Nosotros, ¿sí? Y que acá nosotros debemos, bueno, cobrarlos, ¿sí? Primero los vamos a depositar y luego los vamos a cobrar, ¿sí? Estas son las más utilizadas, ¿sí? Son 18, 17, 18, ¿sí? Vamos a ver después en la parte práctica, yo les voy a comentar otras también. Fíjense acá, cuentas patrimoniales, ¿sí? O patrimonio neto. A ver, espérenme que podamos. Aquí tenemos. Fíjense, capital, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a mencionar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Fíjense, es el dinero, ¿no? que nosotros tenemos para iniciar una actividad comercial, ¿sí? Bueno, fíjense, se origina como, ¿no? A través de esta pequeña diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Vienen las otras cuentas ahora, que son las de resultado, ¿sí? En este caso vamos a tener las de resultado negativo o pérdidas, ¿sí? ¿Cuántas son? Fíjense, costo de las mercaderías vendidas, ¿cuáles son? Fíjense que esto es muy importante eh, recordar el detalle o la explicación, ¿sí? Es el precio que que te costó, digamos, a la persona comprar ese producto. Impuestos, ¿sí? Dinero que a nosotros necesitamos sí o sí para que nuestra empresa pueda funcionar. Si no, no podemos producir, tal vez no podemos realizar nuestra actividad administrativa si no tenemos servicios, ¿no? Bueno, como luz, ¿no? No podemos tener internet, ¿no? Entonces, es una cuenta de resultado negativo, porque debemos abonarla. Alquileres pagados. Bueno, cuando nosotros iniciamos una actividad, lo aconsejable es, bueno, no alquilar, ¿sí? Porque allí vamos en pérdida desde un principio, lo aconsejable es,
bueno, tener un espacio físico propio. Pero bueno, muchas veces no tenemos ese espacio físico en un lugar que es propicio, ¿no?, para ventas, y nos vemos obligados en alquilar, ¿sí? Bueno, acá los importes, ¿no? Cada uno de ustedes deben saber lo que cuesta, ¿no?, un alquiler, ¿sí? Si no abonamos en tiempo las moras, si no nos cobran las expensas, si es en algún lugar donde esté formando parte de un edificio, ¿sí? Entonces, es una pérdida en serio, ¿sí? Pero bueno, nosotros tal vez con las ventas podemos duplicar o triplicar, ¿sí? Podemos pagar ese alquiler y podemos, ¿no?, pagar también a las personas que trabajan y nos queda un margen para nosotros. Intereses pagados, fíjense. Bueno, aquí es ese recargo que nos van a cobrar los proveedores, ¿sí? Y bueno, nosotros sí o sí lo necesitamos, pero ¿cuándo va a suceder? ¿Sí? Cuando se realiza algún pago fuera de término, ¿sí? Aquí fíjense que no solo hablamos de proveedores, sino, bueno, acreedores o los bancos también. Miren acá, también se denomina intereses perdidos o cedidos. Nosotros vamos a tomarlos en algún momento con esta terminología, ¿sí? Intereses perdidos o cedidos. Miren acá, los sueldos, ¿sí? O jornales. Bueno, nosotros sí vamos a tener un comercio y no lo podemos atender de manera personal, necesitamos personas que cumplan diferentes jornadas de trabajo. Bueno, tenemos que abonar sueldos o haberes, ¿sí? Bueno, en este caso, a empleados, o si es una empresa mucho más grande, operarios, administrativos, ¿no? Dependerá del sector. Miren aquí, gastos generales, ¿sí? Que nosotros vamos a necesitar para cumplir nuestra actividad diaria, ¿sí? Bueno, fíjense, pueden ser papeles, ¿no?, artículos de limpieza. Algunas veces, fíjense que podemos incluir a los servicios, en este caso, ¿sí? ¿Cuáles serían esos servicios? Luz, gas, ¿no? Teléfonos, aunque hoy en día ya no hay teléfonos fijos, normalmente tenemos celulares, podemos incorporar aquí internet, ¿sí? Fletes y acarreos. Bueno, toda empresa brinda, ¿no?, ese servicio de ese traslado de eh, maquinarias, ¿no? Si ese es el rubro que se dedica a la empresa. Entonces, allí, ¿qué debemos hacer, no? Se paga, ¿no? Se abona por ese traslado de esa mercadería, ¿no?, o esa carga. Dependerá, ¿sí? Después tenemos comisiones pagadas. Bueno, aquí es una retribución, ¿no?, que se va a abonar a los vendedores o puede ser los comisionistas, ¿sí? Aquí nosotros lo vamos a utilizar también en algún momento como comisiones perdidas o cedidas, ¿sí? También se menciona de esta manera. Descuentos otorgados. Bueno, nosotros en alguna situación, en algún momento de nuestra empresa, vamos a tener que hacer descuentos, ¿sí? Y actualmente ustedes lo habrán observado, diferentes promociones, ¿sí? Y bueno, si no, no se producen muchas ventas, ¿sí? Aunque también habrán visto que en ese tipo de promociones también hay algunas trampas, ¿sí? Son precios que eran los que estaban anteriormente y hay un mínimo, ¿no?, de diferencia. Entonces, no es tanto el descuento que se observa, ¿sí? Dependerá también las empresas, ¿no?,
Hay empresas que sí hacen unas grandes disminuciones y otras, bueno, es muy ínfima. Luego, fíjense acá, tenemos publicidad. Bueno, normalmente utilizamos las redes sociales, ¿no? Se puede utilizar la publicidad radial, gráfica, ¿no? Pero bueno, todas ellas, por supuesto, tienen un costo, ¿no? Aparte. Los seguros, totalmente necesario, vimos cuando hablábamos de sistemas de proveedores y que nuestra empresa tiene que tener, por supuesto, un seguro, ¿no? De la empresa y de cada uno de esos productos, ¿sí? Serán pérdidas, pero a la vez son ganancias. ¿Vemos las de resultado positivo, les parece? Sí, digo por la hora, ¿no? Nos quedan estas nada más. ¿Sí? Son poquitas, no son tantas. ¿Quieren? Son estas, fíjense, nada más y terminamos. ¿Les parece? No, profe, la voy a abandonar. Bueno, dale, yo me quedo un ratito. Vemos las de resultado positivo, ¿sí? Y la próxima sí vamos a hacer la parte con práctica, ¿sí? Ahí sí vamos a trabajar con una Usted nos pasa todos los PDF, profe, por todo, el campus. todo vamos a Bien. pasar. Sí, sí, todo Bueno, va. Lo único, hagan los pequeños trabajitos, ¿no? Que es hacer un pequeño cuadro de cada una de estas cuentas, ¿sí? Ese es bueno, el que es para ayuda a memoria, ¿sí? bueno. Sí. Bueno, Profe, yo me quedo con... Diga, a ver, ¿dónde estamos? Sí. yo no pude estar la clase pasada en vivo, ¿no? Y busqué para mirarla, la clase Sí. pasada, y no la encontré, que sería la clase 12. No la encontré por ningún lado, ni por YouTube, ni en el campus, no sé si... A ver, déjame que O a vea mí me yo pareció. el resto. ¿Qué sucedió La de con el... Bueno, dale. Nos vemos entonces, que estés muy bien. A ver, ya me fijo, Chao, me- chicos. nos vemos. Chao. Me fijo yo, a ver, porque todo eso lo maneja oficina del alumno. Yo por allí no ingreso. Marzo, acá están ustedes. A ver, eh, ya me fijo. ¿Qué pasó? Si no, para reclamar. Reclamamos a Casa a Laura, más que todo. Está la 11, la verdad. Está faltando la 12. Bueno, yo les voy a decir Bueno, a Laura que ella es la yo encargada. para ver la introducción de esta clase, que me la perdí. Bueno, vimos muy qué es contabilidad, hablamos del activo, del pasivo. Fue muy rápido porque porque iban a rendir. Ahí está, ahí me acordé. Iban a rendir, entonces dijimos la próxima seguimos, ¿sí? Pero estas hojitas están en el, solo habilité, Ah, creo. no lo vi yo tampoco. No lo Hasta habilité. hoy, hasta hoy miré y de nuevo antes de empezar la clase para poder mirar, interiorizarme un poquito y vi no solamente, no había nada de lo nuevo. Va. Entonces debe ser que toda, no, ya recuerdo, no está habilitado porque ustedes iban a rendir. Entonces quedamos que hoy íbamos a habilitar Bien. contabilidad y cuentas. Ahí está, Genial. ahí recuerdo. Tuve que rebobinar, imagínate, son muchas cosas juntas, ¿no? Pero así era, así habíamos quedado con el grupo ese día, ¿sí? Si yo te contara. Ay, no te imaginas. Bueno, Bueno, pues, gracias. veamos. Sí, yo me Dale, quedo yo voy a con... reclamar a la tarde
dentro de un rato, a ver qué pasó. Se habrá olvidado Laura de subirla. ¿Sí? Si ella no la sube, después bueno, puedo yo también cargarlas en el campus, pero si no la suben, imposible, ¿sí? Bueno, miren, veamos resultados positivos, ganancias. Toda empresa busca, por supuesto, ganancias. ¿Cuáles van a ser? Ventas. ¿Cómo las vamos a observar o cómo las vamos a distinguir? Bueno, ¿no? Con todo el dinero, el importe, ¿no? De cada una de esas ventas por esos o productos o mercaderías que las empresas venden. Intereses cobrados. Ay, acá las empresas viven de estos recargos, ¿no? Que se realizan porque, bueno, pagaron fuera de término. Esa es la intención muchas veces, ¿no? Hablamos de las casas de préstamo, ¿sí? Las casas que brindan servicios, ¿no? de créditos. Bueno, es una muy buena manera de vivir de la gente, ¿sí? No se puede comprar de contado, viven de nosotros, sí. Alquileres cobrados, bueno, fíjense, ¿no? Nosotros acá, supónganse que cobramos el alquiler, bueno, a terceras personas porque no tenemos un lugar físico donde colocar tal vez maquinaria o necesitamos una oficina, ¿sí? También se puede denominar, fíjense, alquileres obtenidos o ganados, ¿sí? Fíjense acá, descuentos obtenidos. Bueno, acá es muy importante esas pequeñas rebajas, ¿no? Que se hacen a quienes, a los acreedores o a los proveedores. ¿Cómo los podemos mencionar también? ¿Sí? En vez de descuentos obtenidos, descuentos ganados. ¿Sí? No es tan complicado, ¿no? Es cuestión de eh, hacer ese cuadrito que van a hacer y lo van a entender bien. Comisiones cobradas, fíjense, ¿no? Una pequeña retribución, un pequeño aporte, ¿no? ¿A quién? A esos servicios que, bueno, que se han prestado, que tenemos, ¿no? Por tal vez por alguna compra o alguna venta a una empresa, ¿sí? A ver, que podría llegar a ser, eh, mm, puede ser algún servicio, ¿sí? Que nosotros tengamos y pagamos una pequeña comisión, ¿sí? Esas serían las más utilizadas, ¿sí? Hay otras más, pero a medida que nosotros vamos viendo la parte práctica, yo voy a ir incorporando algunas otras, así podamos comprenderlo mejor, ¿sí? Fíjense aquí, antes que nos vamos, quiero mostrarles lo que vamos a trabajar la próxima clase, para que se queden allí pensando. Esperen un ratito. A ver, aquí está. A ver que podamos compartirlo. ¿Por qué? Acá está. Mírenlo. Acá tenemos una serie de asientitos, ¿sí? Van a ser enunciados, ¿sí? Y aquí tiene la pequeña estructura, ¿sí? No tiene la fecha porque todavía no es un libro diario, son asientos así aislados, así podamos aplicar las cuentas, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar la próxima clase. Fíjense, aquí vamos a poder realizar porcentajes, ¿sí? Que yo les mencionaba recién, aplicando las cuentas, sabiendo dónde las vamos a colocar, si corresponden al debe, si corresponden al haber, ¿sí? ¿No? Esto es simplemente muy, muy sencillito para que ustedes lo puedan aprender, ¿sí? Miren acá, acá está la glosa, sí que mencionamos hace un rato, glosa o razón que debemos colocar en cada uno de los asientos o en los libros diarios. Bueno, aquí tienen, y luego
fíjense, vamos a trabajar un pequeño libro diario como para que ustedes lo puedan comprender, ¿sí? Acá van a estar los enunciados, ya vamos a tener las fechas, fíjense, empiezan a aparecer diferentes cuentas para que nosotros lo hagamos, y aquí hay un pequeño librito diario de práctica, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar la próxima. Fíjense, está completito. Bueno, lo vamos a hacer de manera conjunta. Entre todos, a ver si lo comprendemos o no. Hasta ahí nomás, ¿sí? Lo importante antes de llegar a todo esto es que nos pongamos a hacer un cuadro de las cuentas y, y las vamos memorizando, ¿sí? Ese es el primer paso que hay que hacer, ¿sí? Entonces, ustedes hagan ese pequeño cuadro esquemático que yo les coloco en el práctico y la próxima ténganlo a mano y me ayudan, ¿sí? A poder hacer cada uno de los asientos. ¿Estamos? ¿Qué dicen? A ver, que quedamos poquititos ya. Yo ya me pasé, si es verdad. Bueno, los dejo entonces para que no nos pasemos el tiempo. Hagan los prácticos y cualquier duda la vemos la próxima, ¿sí? Así no interrumpo más. ¿Estamos? ¿O no? A ver, ¿o quieren hacerme alguna consultita, algo? A ver, yo espero. Ustedes díganme. A ver, ¿no? ¿Sí? Profe, Digan. sí, ahora después voy a mirar todo nuevamente y le voy a mandar un mensajito por privado. Y Dale, dale. eh, es que estaba por decirle, profe, no, la verdad que re lindo todo. Yo después voy a tener que mirar de a poquito para... Yo a veces, para entenderla, a veces las clases las miro 2 o 3 veces, me las llevo al trabajo y las voy escuchando. Bueno, Y me ha perfecto. pasado que por ahí hay preguntas que hacen mis compañeros que me sacan dudas, que por ahí yo no entendí algo y bueno, mis compañeras preguntan y eso me ayuda, porque a mí también me pasaba y no me animaba a preguntar por ahí. Así que No, bueno. al contrario. Cuando más preguntamos significa que estoy aprendiendo, ¿no? Quiero investigar, quiero saber más. No, está bien, no hay que quedarse, no hay que quedarse con las dudas. Y más en Sí, esta área que, bueno, es un poquito de memorizar y que si memorizamos luego podemos aplicarlo, ¿sí? Ese es el secreto. Por eso es necesario hacer ese pequeño cuadro para luego poder aplicarlo en las diferentes situaciones prácticas que vamos a hacer, ¿sí? Después de esto ya viene la confección de un libro diario completo, un libro mayor completo y todos los balances, ¿sí? Entonces vamos a ir lento, pero seguro que yo no les voy a dar que ustedes hagan un balance. Lo vamos a hacer entre todos, lo vamos a comprender, ¿sí? Y vemos cómo podemos evaluar esa parte. Tal vez que coloquen algunas diferencias o si no están algunas cuentas, ustedes los agreguen, ¿no? Esto no se puede aprender tal vez de un día para otro. Esto lleva, bueno, años, ¿sí? Es como para que ustedes tengan una noción, ¿sí? De qué es contabilidad y cómo puedo yo aplicarla, ¿sí? Bueno, no los interrumpo más, porque si no, no va a quedar nadie conmigo. no, por favor. Bueno, profe, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos el próximo, bueno, viernes, ¿sí? Que estén muy bien. Sí, el próximo viernes tenemos, sí, el próximo. El otro seguro que viene este fin de semana larguísimo, pero yo prefiero dejarlos con actividad. Capaz que ahí deje una actividad evaluativa o algo para que realicen, ¿sí? Ya vamos a organizar, esperen que falta toda una semana, ¿sí? Bueno, nos vemos, no interrumpo más. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, profe. Hago el reclamo, hago el reclamo. Gracias. Nada, nos vemos, que estén muy bien.